tener presente el día del Señor para recordarle. Sí, toda la semana podemos recordar al Señor, pero en la cena es lo que Él dijo: haced esto en mi memoria. Y como somos obedientes, pues entonces por eso nos reunimos los domingos. Y buen ejemplo el que nos dio Pablo. Tenía mucha prisa, pero aunque tuviera prisa, primero lo importante. Vamos a usar estos minutos que tenemos por delante y vamos a abrir las Escrituras, que siempre tienen algo que decirnos. Me da mucho gusto ver casi todos los asientos llenos y seguramente que se seguirán aumentando. Carlos nos mostraba en la conferencia, para los que no vinieron, un diagrama de la forma como se debe trabajar, en el sentido de la ayuda entre unos y otros, pero también podemos aplicarlo en el sentido de expandir el Evangelio y el crecimiento geométrico que puede darse en la congregación. Una persona lleva a otro a los pies del Señor, esa otra lleva a otros 2 y entonces tenemos 4. Esos 4 llevan cada uno a 2 y entonces tendremos 16. Y si lo hacemos de esa manera, pues necesitaremos alquilar todos estos locales aquí para abajo. Bueno, puede ser, el Señor sabrá qué quiere. A lo mejor quiere una asamblea muy pequeña, pero una asamblea que sea grande en el conocimiento de Él, que tenga peso en el conocimiento de Él. Hay muchas congregaciones grandes y gracias a Dios por ellos, porque de ahí también saldrán muchos redimidos. Pero desafortunadamente no tiene mucho peso en cuanto a la Escritura. Lo que nos decía el hermano es verdad. Hay muchas congregaciones, pero poco escriturales. Entonces, es bueno tener en cuenta eso. Vamos a Romanos. Romanos, el capítulo 16. El versículo 1 nos dice: os recomiendo, Romanos 16:1, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que se necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Todos los versículos siguientes en este capítulo, especialmente hasta el versículo 15, es como una descripción en miniatura de lo que es lo que va a ser el tribunal de Cristo. En el cielo van a haber 2 juicios. Uno para las
obras de los creyentes. No para los creyentes, para las obras que hemos realizado los creyentes. La otra es el gran juicio del trono blanco, donde estarán los muertos grandes y pequeños, y donde los libros serán abiertos. No quiere usted estar en ese lugar. Es preferible que estemos en el tribunal de Cristo. Quisiera que todos los que están aquí comparezcan ante el tribunal de Cristo y no ante el gran trono blanco. En el tribunal de Cristo se va a hablar de lo que usted hizo para el Señor, sea bueno o sea malo. Y allí Él se encargará de premiar o quemar todo aquello que fue infructuoso. Y todo este capítulo, como decía hasta el versículo 15, habla de eso, de una serie de personas que fueron útiles en la obra, que ayudaron en la obra. Los dos versículos que hemos leído es como una carta de recomendación, una buena costumbre que hemos adoptado las asambleas. Hoy, por ejemplo, teníamos el ejemplo, estábamos leyendo la carta de Chile, que viene de Francia, y entonces sabemos que tenemos unos hermanos en Francia. Y qué bueno saber que tenemos unos hermanos en Francia y que nos recomiendan a una hermana para que la cuidemos mientras está con nosotros. Philip nos decía que él también había traído en su momento una carta y la llevó a las asambleas donde él fue para que lo recibieran y le brindaran la ayuda que necesitaba. Es una buena costumbre y esperamos no perder esa buena costumbre. Cuando vayamos de un sitio a otro, llevemos una carta para saludar a esos creyentes. Pablo, es interesante que en esa recomendación él dice quién era y lo que hacía, su oficio. Habla de Febe como una diaconisa, una mujer que servía, que ayudaba en la obra local, allí en Cencrea. Cencrea era un puerto de Corinto, donde había una asamblea y allí ella colaboraba. Y ¿cómo se necesitan de estas febes en la asamblea local? Unas febes dispuestas a servir como diaconisas en la obra del Señor. Gracias a todas las hermanas que madrugaron tanto para que a las 8 que estábamos iniciando la conferencia hubiera café preparado y una cantidad de bollería impresionante, hasta arepas. Gracias, diaconisa Norma. Bueno, entre nosotros no usamos estos títulos porque eso hace como crecer. Más bien decimos Norma. Gracias. Gracias, Jaime, Eliana, todos los que han participado en esta conferencia. No ha sido fácil, lo sé. Han tenido que madrugar mucho. Gracias, Yuri. Gracias, Jonathan. La diaconisa y el diácono por atender a estos servidores. Servicio. Veía cómo tenía que levantarse Yuri más pronto para atender a sus invitados. Todos obrando de una manera especial y sé que lo hacían
para agradar al Señor. Y qué bonito pensar que todo esto está siendo anotado. Dios no es deudor de nadie, dice la Escritura. Él está apuntando allí en su libro de contabilidad para aquel día, el día del tribunal de Cristo. No se necesitan grandes obras. Para el Señor es de tanto peso un servicio sencillo, pero fiel. Como un sencillo bien complicado, como el de ir a un país donde haya persecución. Igual. Pablo recomienda a Febe. Dice, ella es diaconisa de la iglesia en Cencrea. La recibáis en el Señor como es digno de los santos. Y pide que ella sea ayudada en cualquier cosa en que ella requiera. Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice el apóstol Pablo. Hace pensar en un pasaje que está en Éxodo 14, en el versículo 20 creo que está, no, mal no lo recuerdo. Fue en la época de la Pascua, cuando mataron el cordero, y había que escoger un cordero y Éxodo 12, ¿no? sí. ...12, el versículo 4. Sí, gracias, Carlos. Había que escoger un cordero, separarlo, todo lo demás, y iba a ser sacrificado el cordero. Pero este versículo 4 nos dice que si la familia era tan pequeña que no bastase para comer el cordero, es decir, que si fuera tan pequeña la familia que el cordero era demasiado grande, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Pensaba en nuestra congregación. Somos una congregación pequeña. Pero en una congregación pequeña se puede compartir más fácilmente tanto las alegrías como las tristezas. En una congregación pequeña nos podemos conocer y ser más en familia, vivir más en familia. Ayudarnos de una manera muy edificante, de mucho crecimiento. Eso tiene de ventaja una congregación pequeña. Cuando mataban el cordero y veía que iba a sobrar, pues entonces más bien me junto con en mi casa somos 3, donde Yuri son 3, pues entonces con Jonathan, Yuri y Emanuel, Rodrigo, Adriana y Jonathan. Venga, entre los 6 nos comemos el cordero. Y podemos disfrutar de esa comunión, de esa expresión tan hermosa de compañerismo. Pues igual aquí, en esta congregación, podemos disfrutar de la ayuda mutua, del compartir, del vivir, del disfrutar, del comer de Cristo, del edificar a mi hermano, de ayudarlo, de soportarlo, de animarlo de una manera sencilla y muy familiar.
Y todo esto va siendo anotado en el libro para cuando aparezcamos allá en la gloria. Entonces, qué bueno que el Señor pudiera decir, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel. Qué bueno poder escuchar eso del Señor cuando estemos allí en su presencia. Hay varias cosas que son de ayuda. De hecho, el que es de ayuda por excelencia es nuestro Señor. Él es nuestra ayuda y Él es nuestro escudo. Pero necesitamos que Él obre a través de otros creyentes para ayudarnos, para sostenernos, para que nos den la mano cuando estamos como en una pendiente. Necesitamos quien nos eche un cable. Y Él manda a hermanos, a hermanas, idóneos para ayudar. Y es necesario que estemos en condiciones de hacerlo. Es preciso que estemos en comunión con el Señor para poder experimentar lo que es el dar verdadera ayuda a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Es necesario ir a la Escritura, estar empapados de la Escritura, orando por nuestro hermano a quien vamos a ayudar. Hay en la vida cristiana, entonces, casos de ayuda en los que somos de ayuda para la iglesia, pero desafortunadamente hay casos donde estorbamos también. Podemos caer en el peligro de ser de estorbo a otros. Y esto entonces también va a ser anotadito en el libro. Pero si, como decimos en Colombia, guerra avisada no mata soldado, pues se nos avisa de que eso va a ser juzgada esas obras, pues qué mejor que yo pueda prepararme para que eso no me pase. Entonces, en estos minutos hablemos de algunas cositas que pueden ser de ayuda o de estorbo. Vamos a ir rápidamente leyendo porque tenemos un poco de tiempo. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5. Gracias, Yuri. No. Muy bien. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5. Versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Importante, reconocer a aquellos que nos presiden, nos ayudan en consejo, en amonestarnos, en que no solamente sea una palmadita en la espalda y un abrazo y te quiero y te amo. Si yo veo que Xavi anda mal, una palmadita y un abrazo no le va a servir de ayuda. Lo que le va a servir de ayuda es un tirón de orejas.
Y de esa manera sí le estoy diciendo a él que lo amo. Y para ello se necesita tener carácter. Para decirle la verdad con amor a esa persona y ayudarle. En la Escritura tenemos ejemplos de hombres que obraron de esa manera. Moisés, por ejemplo, fue un hombre de mucho carácter. Pero ese carácter tuvo que ser moldeado. Dios tuvo que trabajar con él. Y no por poco tiempo, fue mucho tiempo el que Dios tuvo que trabajar con él. 40 años, ¿recordáis? Estuvimos estudiando la vida de Moisés. 40 años estuvo en el desierto, cuidando cabras, ovejas, qué sé yo. No quiero decir de que hay que esperar 40 años para poder ser de ayuda. Quiero decir de que Dios trabaja con nosotros. David, un hombre de carácter también, pero un carácter que fue moldeado. Elías, vaya carácter el de ese hombre. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá. Delante del rey. Necesita tener pantalones y bien apretados. Un carácter moldeado. Un carácter en las manos del Señor, un carácter fuerte en las manos del Señor, es de mucha ayuda en la congregación. Y eso será notado para el tribunal de Cristo. Primera de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y en 2 Corintios 12, si no lo busques, solamente lo menciono, en el versículo 11, dice que en lo que requiere diligencia, no perezosos. Entonces necesitamos un carácter moldeado por el Señor, pero también necesitamos disposición para hacerlo. Si yo veo a mi hermano que necesita un empujoncito, que necesita que le amoneste, no basta con decir, bueno, yo oro por ti y hacemos bien en orar. Pero es necesario ir al hermano y ayudarle, corregirle, orientarle, guiarle. Necesita disposición para hacerlo. En el versículo 15 del mismo Tesalonicenses, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Buen comportamiento. Sabernos comportar en la asamblea, en la casa, en el lugar donde estemos. Comportarnos adecuadamente, correctamente. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios en el capítulo 1 dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. En la Biblia de las Américas lo dice de una manera más comprensible. Para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que vienen de Dios.
Un buen comportamiento para con nuestros hermanos. Cuando nos portamos mal, en vez de ser de ayuda, somos de estorbo para otros. Si nuestro comportamiento no es bueno en nuestra casa, como papás, pues no vamos a ser de ayuda para nuestros hijos, sino que vamos a ser de estorbo. Por mucha Biblia que les demos, no logramos efectuar un cambio en los muchachos. Podemos leerles mucha Biblia, pero si ellos no ven que se corresponde lo que dicen de la Biblia con su andar, se van a tornar en chicos rebeldes, en jóvenes rebeldes, en adolescentes rebeldes. Por lo tanto, cuidemos nuestro comportamiento en casa. Que los hijos vean a padres que se aman, que se cuidan, que se ayudan, que se soportan. Y que si tienen dificultades, pueden hacerlo a cuarto cerrado. Y eso es de ayuda y no de estorbo. Y eso será notado en el libro de la gloria. De ayuda o de estorbo. En eso puedo convertirme en mi casa. El versículo 11 de Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 5. Sí, sigo en el capítulo 5. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La maledicencia entiéndase como el chismorreo, como el estar hablando de los demás, denigrando a los demás. Eso no es de ayuda, eso estorba. Ay, ¿viste cómo vino vestida la hermana fulana? Eso. Ay, ese hermano, ay, no. Su esposa no le planchó el vestido. Eso por decir nada más cosas de esas. ¿Cuántos otros chimorreos se pueden presentar? Eso no es de ayuda, eso es estorbo. Eso no edifica. Hablemos de las cosas buenas de nuestros hermanos. Hablemos de lo positivo, de lo lindo que tiene mi hermano. Eso lo aprendimos que Pablo nos decía eso. Pues pongámoslo en práctica lo que aprendimos ahora en esta conferencia. A hablar bien de mi hermano. ¿Que tiene defectos? Claro, yo también los tengo. Pero seguro que tiene más virtudes que defectos. Entonces hablemos de las virtudes de ese hermano, de esa hermana. Exaltemos a Cristo a través de las virtudes de mi hermano. Eso es de ayuda. Evitemos la maledicencia entre nosotros como creyentes. La lista sigue. Bueno, tenemos unos minutos todavía más. Y esta tiene que ver con el bolsillo. Gracias. Santiago capítulo 2.
Versículo 15 y 16. Santiago 2. Versículo 15, 16. Camilo, te tocó. Santiago 2, 15, 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, que alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Gracias, Camilo. Hay algunos que somos más amarrados. Ay, hermanito, lo siento por lo que está pasando. Voy a orar por usted. No necesita que ore. Necesita que se meta la mano en el bolsillo y le dé la ayuda que necesita. Se necesita ayudar a los necesitados, estar pendiente de las necesidades de nuestros hermanos. Ayudar primero a los de la familia de la fe. Porque si no ayudamos a los de la familia de la fe, venimos a ser peores que los incrédulos. Estar pendiente de esas necesidades. En 2 de Corintios nos dice la forma, porque hay que ser sabios en esto. No es de cada que un hermano abre la boca pidiendo porque está necesitado, entonces dar. Hay que tener sabiduría. En 2 de Corintios, en el capítulo 8, todo el capítulo 8 habla de ese tema y coloca a los hermanos de Macedonia como ejemplo. Dice que ellos abundan en dar, y eran muy pobres los de Macedonia. Pero se daban ellos mismos. Eran muy dadivosos. Y el apóstol Pablo coloca como ejemplo de ser dadivoso, ejemplo de como diría Noé, no tengo gramática. Coloca como el ejemplo supremo en la dádiva al Señor, en el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo rico, ¿cómo lo decimos? Se hizo pobre. Ese es el ejemplo. Él se despojó de sí mismo para darnos riqueza espiritual a nosotros, para darnos la salvación. Y el versículo 12 dice, porque primero, si hay la voluntad, después será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. En otras palabras, yo puedo ayudar a mi hermano de lo que tengo. Sabiduría en el dar. Pero hay que dar. Y el ejemplo supremo fue el Señor, que Él mismo se dio.
Se hizo pobre para enriquecerlo a usted, para enriquecerme a mí. Cuando veamos entonces a un hermano que necesita ayuda, una hermana que necesita ayuda, una familia que necesita ayuda, pensemos en lo que el Señor hizo y miremos el banco y pidamos el saldo. Y vamos a ver cómo estamos, si podemos ser responsables con las cuentas que tenemos nosotros y entonces ayudemos. Y entre esas cuentas, entre ese presupuesto que hacemos, debe estar el presupuesto de la ofrenda. Eso no hay que olvidarlo. Hay que ser cuidadosos en esto del dinero. Cuando se hace el presupuesto, muchas familias hacen el presupuesto y está muy bien hacerlo. Pero en ese presupuesto no solamente meter el alquiler o la hipoteca, meter la luz, el agua, transporte. Lo primero que debe en la lista, la ofrenda del Señor. Colocarla allí, lo primero. Una ofrenda. Conozco un hermano, es muy joven, pero tiene un corazón tan grande para dar que yo me sorprendo. Y yo veo que el Señor lo bendice, no le falta. Pero Él siempre tiene para ayudar a otros. Siempre tiene. Qué bueno que se vuelva una costumbre en nuestra vida como creyentes, como cristianos, en separar para el Señor, separar para las necesidades de los creyentes. Y otra cosa que es de estorbo, esto sí es de estorbo, es la mundanalidad. Tenemos el carácter. En el carácter podemos ser de ayuda o podemos ser de estorbo. En nuestra disposición, la manera como estemos dispuestos, podemos ser de ayuda o de estorbo. En nuestro comportamiento podemos ser de ayuda o de estorbo. Controlando la maledicencia, frenando nuestra manera de hablar de los demás, podemos ser de ayuda o estorbo. Podemos ser de ayuda en las cosas materiales. Pero en la mundanalidad, como creyentes, somos de estorbo, ahí no hay ayuda. Cuando la mundanalidad llega a nuestras vidas, nos convertimos en estorbo para la congregación, en estorbo para nuestras vidas, en estorbo para todo lo que nos rodea. Y el Señor hace una advertencia en Mateo, en el capítulo 18, muy severa. Es un versículo muy serio. Estaba visitando con unos hermanos que fueron a la casa, entonces los llevamos a un museo en Consuegra, donde están los molinos que supuestamente eran los gigantes de Don Quijote de la Mancha. Esos molinos son unos bloques de piedra donde molían la harina. Y me acordaba de este pasaje y hablábamos con los hermanos de este pasaje. Y uy, esto es serio. Esta piedra es la que decía el Señor que más bien era que pusieran en el cuello. Porque esto es lo que dice en Mateo 18 y el versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar.
La mundanalidad, si la dejamos echar raíces en nuestros corazones, se vuelve un estorbo, un daño tremendo en nuestra vida. Un daño tremendo en vuestra casa, en mi casa, en cualquier sitio donde estemos. Y si somos de estorbo para los que están comenzando en la vida cristiana, a esos pequeños que se refiere aquí, el Señor dice, es mejor que te ates una piedra y te tires al mar, te hundas allí, calladito ahí, porque no eres de bendición. El apóstol Juan, en el capítulo 2, en versículo 15, habla muy seriamente de este asunto. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amar al mundo es mundanalidad. ¿Cuántas cosas hay que dejamos meter en nuestras vidas? Yo no quiero hacer una lista. Yo estoy tratando con personas muy inteligentes. Con personas que saben a qué me refiero. Solamente que cada uno en su corazón mire qué tan mundano soy. Qué tanto del mundo hay en mi corazón y estoy estorbando mi crecimiento. Primero yo, mi crecimiento. ¿Qué tanto me está impidiendo la mundanalidad en mi vida que no crezco espiritualmente? Luego, mire a su lado, mire a su compañera, mire a su compañero, su esposo, su esposa. Con mi mundanalidad estoy estorbando el crecimiento de mi esposo. Estoy estorbando el crecimiento de mi esposo. Mejor es que te ates una piedra de molino y te vayas allí a la Barceloneta y te hundas ahí. Si hay mundanalidad en tu vida, estás estorbando a tu hijo, mejor que te ates una piedra en tu cuello y te tires al mar. La mundanalidad no deja crecer espiritualmente. Y esto también es apuntadito allá en el libro. Y qué vergüenza presentarnos en el tribunal de Cristo y en vez de que se nos diga buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Tengamos que con vergüenza. Soldado avisado no muere en guerra. Pues despojemos de todas estas cosas que se vuelven una carga en nuestras vidas, dice el apóstol Pablo. Hay cargas en nuestra vida, hay pesos que nos echamos muchas veces sin quererlo, sin proponerlo, nos lo echamos encima y no nos dejan avanzar. La vida cristiana es una carrera. Y es una carrera de fondo, una carrera es una maratón. Es larga. Por eso hay que ir livianitos. Hay que ir con buenas zapatillas, con buen traje, con un traje ligero, para poder andar esa maratón. Mientras estamos aquí, estamos corriendo esa carrera.
Corramos con paciencia, pero ligeritos de peso. Quitando todo el pecado, todo el peso que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a la última. La última. Comenzamos diciendo el apóstol Pablo, recomendando a Febe que la ayudéis. Pues el Señor lo que nos dice en este día es que nos ayudemos. ¿De qué manera puedes ayudar al que tienes a tu lado? ¿De qué manera vas a ser de ayuda? Quedémonos con eso, con ese pensamiento. Saber que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hablo de los creyentes. Y allí entonces aparecerá si hemos sido de estorbo o hemos sido de ayuda. Como estoy hablando con gente muy inteligente aquí, sé que van a preferir ser de ayuda. Como aman al Señor, van a ser de ayuda a la iglesia de Dios, el cual Él compró con su sangre. Y si hay alguno aquí que todavía no tiene clara su situación con el Señor, si alguien hay aquí que todavía no ha dado el paso de fe, de aceptar la obra que el Señor hizo por usted, el Señor le está diciendo que no se demore, que no retarde esa decisión que usted tiene que tomar, de dar pasos firmes en aceptar la obra de sacrificio que Él hizo, aceptar el regalo de Dios para usted. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Él no quiere que usted se pierda. Si usted todavía no está inscrito en el libro de la vida, hoy es el día para que tu nombre comparezca allí. Y si ya tienes tu nombre, pues que seas de ayuda en la iglesia del Señor.